Hola, bienvenidos a la primera semana del curso Periodismo de Internet y Tecnología, cómo cubrir sus impactos más allá de los gadgets. En este primer módulo trabajaremos sobre cómo contar una historia de tecnología. ¿A qué nos referimos con cómo contarla? Lo que queremos decir es cómo hacerlo con más complejidad, con más profundidad, saliendo de la típica novedad, de la típica gacetilla de prensa. Lo primero es pensar que una historia tiene básicamente una parte de producción, una parte de escritura y otra parte que yo la voy a separar, que es el método en el cual le vamos a dar profundidad a la historia, pero que será parte de esas dos etapas, ¿no? De la producción y la escritura. Una aclaración: cuando yo digo la producción de la nota, no estoy diciendo algo que es cronológicamente la etapa de producción, pero siempre que estamos produciendo una nota, ya estamos escribiendo. Hay que considerar la producción de la nota como ya una parte de la escritura. Incluso muchos periodistas, como vamos a ver en las entrevistas después, consideran a la etapa de producción la parte más linda, la parte más entretenida del trabajo periodístico. La primera parte de escribir una nota de tecnología, saliéndonos de lo habitual, es encontrar temas. En general, lo que estamos acostumbrados es recibir propuestas de las empresas a través de gacetillas. Pero yo les propongo, y eso lo van a ver más en profundidad en la bibliografía, en el manual de periodismo y tecnología que escribí en alianza con UNESCO, que ampliemos la mirada para seleccionar información. Muchas veces podemos obtener ideas de notas, de informes sobre temas digitales, sobre temas tecnológicos, de ensayos, de informes de organismos internacionales, de UNICEF, de CEPAL en nuestro caso, de UNESCO mismo, de informes de consultoras, de think tanks, que nos puedan dar un dato a través del cual nosotros después generemos una historia más grande. Puedo tener un informe con datos duros a partir del cual construyo una historia. Puedo tener informes en profundidad de estas mismas consultoras. Puedo tener informes de transparencia de las empresas mismas, que en general los publican pero no los divulgan tanto a la prensa, y profundizar en ellos. Puedo tener alguna ley en el Congreso mismo de cada país que esté en tratamiento, a partir de la cual yo indague por qué se está produciendo este cambio, quiénes quieren impulsar alguna ley sobre temas digitales, por ejemplo, privacidad, datos personales, temas de regulación de discurso en Internet, o temas de seguridad en Internet, o temas de economía del conocimiento. Algunos de estos temas pueden tratarse en el Congreso. Es decir, seguir los temas parlamentarios puede ser una fuente para obtener temas de Internet no abordados o de tecnología no abordados, que nos van a dar un extra, ¿no? Además, respecto de las notas que se producen y se publican, y eso también va a ser un extra a la hora de vender nuestros temas a los editores o a los medios para los cuales estemos trabajando. Lo otro va a ser generar investigaciones de largo aliento, tomar un tema, como vamos a ver en el ejemplo de la entrevista con Martina Rúa, un tema grande, a lo que le llamamos un tema grande, y a partir de eso escribir sobre ese tema y hacernos una pregunta, y a partir de eso generar otras preguntas sobre ese tema. Por ejemplo, hoy está un tema muy en boga, contact tracing para la lucha contra la enfermedad COVID. Bueno, ¿qué sabemos sobre ese tema? 5G, ¿qué sabemos sobre ese tema? Blockchain, ¿qué sabemos sobre ese tema? Hacernos preguntas y empezar a construir una historia a partir de eso.
Una noticia también puede generarse a partir de un pedido de acceso a la información pública. Todos esos pueden ser investigaciones de largo aliento. Temas de seguridad y privacidad también pueden ser investigaciones de largo aliento. Es decir, hay temas no abordados, más allá de la gacetilla o de la novedad, que nos van a dar también un extra como periodistas porque van a salirse de lo común. Una vez que encontramos el tema, que no sean los de siempre, pasaremos a la otra parte, que también es parte de la producción, que es reunir y seleccionar información, ¿sí? Ampliar ese horizonte una vez que tenemos el tema de lo que vamos a ir reuniendo para escribir nuestra nota. Necesitaremos datos duros, necesitaremos probablemente algún mapa, alguna línea de tiempo, que luego en la nota podremos usarlo o no. Necesitaremos esos informes, necesitaremos las leyes, si es que algo tiene que ver con leyes, porque estemos escribiendo sobre una ley o porque, lo vamos a ver en el módulo de datos personales, el tema que hemos elegido toca o roza algo que tiene que ver con lo legal. Necesitaremos algo muy importante, que es qué voces hablan sobre este tema, cuáles son las personas con las que vamos a hablar y que vamos a citar, en caso de que las citemos en on, pero también personas con las que vamos a hablar para hacer consultas, aunque después no queden en la historia. Y también tenemos que consultar libros, ensayos, películas, o sea, cuestiones que amplíen nuestro horizonte, ¿no? En la parte de reunir y seleccionar información está todo eso. Luego, una vez que reunimos la información, viene una parte que se trabaja complementariamente, que es reducir información, que es la parte previa a escribir. Entonces, primero reúno, que es ampliar los temas, y después reduzco información, es decir, veo con qué me quedo para escribir. En general, si estamos haciendo un proceso habitual de contar una historia, de escribir una historia, de todo lo que reuní finalmente nos estará quedando el 30% del material a la hora de escribir. ¿Cómo sabemos qué nos va a quedar y qué va a quedar afuera? Lo más importante a la hora de elegir y el criterio según el cual va a quedar afuera o va a quedar adentro algo de la historia es que a medida que vamos avanzando en reunir información y leyendo y hablando con las fuentes, vamos a ir construyendo una hipótesis, una pregunta. Nos vamos a ir haciendo esa pregunta que nos guiará a través de la historia, que será ese horizonte de lo que queramos responder. Esa pregunta es la que dirá qué queda dentro y qué queda afuera. En general, como les decía, y ahí tienen un texto en la bibliografía de Leila Guerriero que habla mucho sobre esto, el 30% queda dentro y lo otro lo descartamos. Pero no es que lo descartamos para siempre, es información que nos va a ir quedando. Y como veíamos, y lo repito, producir ya es una forma de escribir. Y entonces pasamos a la siguiente parte, la escritura. La escritura, si ya son periodistas, y para cualquiera que haya pasado o no por una escuela de periodismo, no importa, el periodismo es un oficio, estará la forma en que ustedes escriban la nota. En esto no voy a profundizar mucho, ustedes tendrán la cabeza, el cuerpo, las ideas complementarias, el cierre de la nota. Tendrán, si es necesario, las 6 preguntas: qué pasó, cuándo pasó, quién lo hizo, cómo pasó, dónde pasó y por qué pasó, si cabe responderlas. Pero lo más importante y lo específico del periodismo de tecnología es que tenemos que incorporar, y esto para ayudar al lector cuando empiecen a incorporar los elementos en la historia, datos, imágenes y metáforas para traducir lo que queremos ir explicando a los lectores de una forma más sencilla. Es decir, nosotros vamos a tener en algunas partes que contarle al lector cosas que no conoce, que explicarle tecnologías que son novedosas, no por lo novedoso en sí, sino que van a ser también complejas. Entonces tendremos que encontrar
esas metáforas para contarle al otro cómo funcionan las cosas. También en la bibliografía vamos a tener ejemplos de mi libro Guerras de Internet. Ahí vamos a profundizar en cómo se usan esas metáforas, y en la nota con Federico Cuxo hablamos de cómo se usan esas metáforas. La metáfora es muy importante en el periodismo de tecnología y también en el de ciencia, y es importante incorporarlas. Es importante no tener miedo a incorporarlas y usar ahí sí muletillas. En general desrecomendamos la muletilla, pero en el periodismo de tecnología recomendamos profundizar en es decir, así como, o sea, repetir cuando sea necesario. Y también recomendamos en ciertas partes usar la crónica, no necesariamente en primera persona, pero volver humana la tecnología. Ahora, quiero incorporar ahora la parte del método, de la fórmula. Las 4 dimensiones que yo en lo personal uso en mi trabajo, utilizo en mi trabajo y creo que tienen que estar presentes siempre que contemos una historia de tecnología de una mejor manera. La primera es siempre incorporar lo que yo llamo el big picture, la historia, el contexto de la tecnología. No podemos empezar a contar sobre una tecnología, cualquier historia, y pensar que eso es lo nuevo, lo último. Tenemos que darle contexto. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué sucede? ¿Quiénes son las caras? ¿Lo humano? ¿De dónde viene esto? Es importante que le demos contexto a la tecnología para que el lector esté más interesado en eso que le contamos, quiera seguir leyendo la nota. Si no, es todo muy abstracto. Punto 2, lo que yo llamo el explicador. Cómo comprender la tecnología. Muchas veces, una vez que nosotros ya entendimos cómo funciona algo, por ejemplo, cómo funciona un servidor o cómo funciona el contact tracing para rastreo de contactos en una app de COVID-19, decimos, bueno, ya está, lo explico rapidito. No, nunca expliquen rapidito algo que a ustedes les costó mucho tiempo entender. Tómense el tiempo necesario. Esa parte de una nota es muy importante, es difícil, hay que traducir, hay que tomar metáforas, hay que tomar imágenes, pero esa segunda parte que yo llamo el explicador es una de las partes fundamentales de cualquier historia de tecnología. La tercera parte es la legislación, universal, regional, nacional. Legislación me refiero a leyes, a impacto político, impacto social. Siempre fíjense de que si hay un impacto en ese sentido, legislación político, incorporarlo. No lo pasen por alto, porque eso es lo que le va a dar anclaje local a lo que estén escribiendo. Nosotros acá también en este curso estamos intentando hacer que todo el periodismo de tecnología no se escriba en el norte global, hacer historias que también sean propias de nuestros países, y entonces tenemos que tener ese anclaje. Y como cuarto punto, siempre miremos otros impactos sociales, económicos, culturales que también tengan que ver con lo local. ¿Cómo impacta eso que está pasando con nuestra realidad? Eso también lo vamos a trabajar en la bibliografía. Si esas 4 partes están cubiertas, tendremos una mejor historia de tecnología. No siempre podremos incorporar todo esto, pero si lo tenemos en el horizonte de Big Picture, el explicador, la legislación y los impactos, tendremos una mejor historia. Nos vemos en el próximo módulo.